Javier Martín Reyes, abogado. Gracias por tomarnos la comunicación, querido Javier. Buenas noches. Hola, querida Elisa, como siempre, con un enorme gusto de saludarte a ti y a todos quienes ven y nos escuchan. Igualmente, querido Javier. Oye, y aquí danos un poco de luz, porque estaba yo escuchando estos debates en relación a la decisión que toma el ministro Lainez Potisek de conceder esta suspensión del Plan B, y el presidente que dice se extralimitó. Entonces, por un lado, estos discursos, ya sabes, polarizantes de los políticos, dicen sí, se extralimitó, bueno, y no solo eso, se creó ya también esta campaña en contra del ministro, y por el otro, dicen no, es parte de sus funciones y está bien. ¿Qué sucede? ¿Se extralimitó o no el ministro Lainez? No, a ver, para nada, Elisa, yo te diría, creo que si vemos los precedentes, vamos a encontrar dos cosas. En primer lugar, que la Corte, de hecho, las dos salas de la Corte ya tienen asuntos donde sí han aceptado la posibilidad de que en dos tipos de impugnaciones, las controversias constitucionales, como la que presentó el INE, y también las acciones de inconstitucionalidad que han presentado y seguirán presentando partidos políticos, minorías parlamentarias y otros entes, bueno, que en este tipo de impugnaciones sí es posible otorgar la suspensión, ahí no hay nada de qué sorprendernos. Por otra parte, Elisa, te diría, también es cierto que la Constitución establece que por regla general las controversias constitucionales no son procedentes en materia electoral, pero desde hace muchísimos años, y estoy pensando en precedentes que se presentaron desde el año 2006, la Corte sí ha admitido que en aquellos casos cuando se impugnan cosas que van más allá de lo estrictamente electoral, sí se pueda presentar este tipo de controversias. Ahí yo tampoco vería una gran sorpresa. Y lo tercero, Elisa, que además fue muy paradójico, porque la Consejería Jurídica del presidente López Obrador salió a decir que el INE ni siquiera había impugnado toda la reforma. Bueno, pues eso también es falso. Si uno revisa esa demanda del INE, queda muy claro que una de las razones por las cuales el INE señala que el Plan B es inconstitucional es porque se violó el proceso legislativo. Entonces, ahí el INE sí impugnó toda la reforma, solicitó además el INE en esa demanda que se suspendiera la aplicación de todo el decreto. Entonces, tampoco es cierto que el ministro Lainez haya resuelto algo que no se le pidió con toda claridad. Yo en ese sentido te diría, Elisa, creo que estamos frente a una decisión bien argumentada, bien fundamentada, y también hay que decirlo, valiente del ministro Lainez, porque no es poca cosa ponerle freno pues a una reforma, digamos, de esa magnitud, pero yo creo que jurídicamente sí está justificado, Elisa. Sí, oye, Javier, bueno, y por un lado está esta parte de la controversia constitucional, la Corte tendrá que resolver otras, incluso también, por supuesto, las acciones de inconstitucionalidad en relación a este Plan B, es decir, es como el principio de todo un proceso que tendrá que resolverse. Sí, a ver, definitivamente, y yo te diría, Elisa, estamos incluso en las primeras etapas de lo que seguramente será el litigio electoral más complejo en la historia de la democracia mexicana. Ahorita, yo te diría, ya se impugnó la primera parte del Plan B, la segunda parte del Plan B ya se presentaron algunas impugnaciones, destacadamente obviamente esta controversia del INE, Movimiento Ciudadano también ya presentó su acción de inconstitucionalidad, seguramente el resto de los partidos de oposición tienen hasta el 3 de abril, PRI, PAN, PRD, minorías parlamentarias también para presentarlo. Y déjame ponerlo así, estamos todavía en uno de los primeros capítulos de esta larga novela judicial. ¿Por qué? Porque falta, de entrada, que se presente el resto de las demandas. Esta decisión, incluso en términos de la suspensión que dictó el ministro Lainez, puede ser controvertida. Esto seguramente lo va a resolver en su momento la segunda sala, que tiene 5 integrantes de la Corte. Y lo más importante, y para lo cual seguramente todavía falta mucho tiempo, Elisa, pues ya es la sentencia de fondo, es decir, cuando la Corte, sus 11 integrantes, sí se ponga a revisar uno por uno los argumentos que se planteen, tanto en las acciones y las controversias. Entonces, vaya que este va a ser un litigio muy complejo, muy importante, pero nos falta todavía mucho. Vamos ahorita apenas, déjame ponerlo así, pues en los primeros minutos del partido, para utilizar alguna expresión. Bueno, y un partido que sí se pinta complicado, fuerte, porque bueno, uno de los jugadores, nada más ni nada menos que pues un poder como el del Ejecutivo Federal, que es, bueno, y por supuesto el Congreso, pero
no es fácil explicar e ir detallando cuando tú escuchas que un legislador, por ejemplo, dice cómo es posible que una persona eche atrás lo que resolvieron, es decir, el plan B, todo un grupo de legisladores. Entonces, ¿qué decir a la audiencia que nos escucha, Javier? No, a ver, yo te diría, y creo que es una pregunta y un tema importantísimo, Elisa, pero lo que hay que recordar es que en una democracia constitucional, la decisión de las mayorías, por supuesto que es fundamental, es decir, no hay democracia si de alguna manera las mayorías políticas no pueden tomar decisiones. Morena y sus aliados tienen toda la legitimidad democrática, Elisa, en principio, para hacer reformas electorales a las leyes secundarias, pero en una democracia constitucional también es importantísimo que esas decisiones de la mayoría se sujeten a los límites que marca la Constitución. Y la Constitución pone límites tanto en la estructura que tienen las organizaciones y las instituciones electorales, como en los derechos de todas y de todos. No olvidemos que los derechos humanos son los derechos de todas las personas y en particular de esas minorías que muchas veces necesitan una protección frente a las decisiones mayoritarias. Entonces sí, en un sistema como el mexicano, que tampoco es nada excéntrico, es decir, hay muchos sistemas presidenciales de pesos y contrapesos en el mundo, pues al Poder Judicial precisamente le toca ese importante papel de decidir cuándo las mayorías deciden conformar los límites de la Constitución y también decir cuando esas mayorías se salen de los límites que marca la norma suprema que es la Constitución, pues ahí también tienen la potestad, la autoridad y la obligación, de nueva cuenta, de tomar estas decisiones. Si no estuviéramos frente a una reforma tan abiertamente inconstitucional y que afecta de manera tan grave no solo los derechos de la ciudadanía, es decir, porque se complica la organización de las elecciones, sino nada más pensemos en los derechos laborales de todas las personas que trabajan en el INE y que iban a entrar a un estado de incertidumbre brutal. Bueno, pues al Poder Judicial le toca ese papel, de nueva cuenta, de decir, hombre, vamos a analizar cómo se tomó esa decisión y mientras analizamos cómo se tomó esa decisión, le ponemos pausa a la aplicación del plan B. Sí. Eso fue lo único que hizo el ministro Lainez. Javier, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y sigamos en comunicación. Sí, por supuesto que sí, Belisa, ya sabes que siempre es un gustazo y te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo.